He explicado en el capítulo anterior el asunto de la proyección porque es precisamente lo que de una forma inconsciente hacemos con nuestros hijos de cualquier edad. Proyectar. ¿Proyectar qué? Tus propias expectativas de la vida, tus frustraciones, tus etapas de la infancia o adolescencia donde dejaste conflictos sin resolver, tus hubiera, tus necesidades insatisfechas y también tus áreas de luz. Tal vez al leer esto tu primera reacción sea: por supuesto que no, yo no hago eso con mis hijos. Pero permíteme recordarte que simplemente no eres consciente de ello. No es que un día te hayas sentado a planear todas estas cosas, sino más bien son cosas no conscientes. Es decir, que están manejadas por esa parte de la psique llamada inconsciente, que está compuesta por impulsos inaceptables, deseos, experiencias y recuerdos que no pueden ser integrados por el yo. El inconsciente, aunque no se experimenta directamente, ejerce efectos profundos y significativos en tu vida. La función del inconsciente es protegernos, resguardar todo aquello a lo que nos es difícil o doloroso hacer frente, pero también puede ayudarnos a cerrar nuestros asuntos inconclusos echando mano de las herramientas personales de que disponemos y nos puede proporcionar todo el potencial necesario para la curación y el cambio. Porque el inconsciente no solo es el depósito del material amenazante, sino además es el cofre de tesoros no descubierto donde se encuentran tus recursos, tus aprendizajes, tus cómos. Así pues, esto que estoy llamando la parte oculta de la relación con nuestros hijos se produce de manera inconsciente y no como resultado de una decisión intencional y consciente por parte de los padres. En mis cursos y conferencias comento que en toda familia conformada por 2 o más hijos, siempre hay un hijo al que llamamos oasis y un hijo al que llamo maestro. El oasis es ese hijo o hija que casi se autoforma y se autoeduca. A veces parece que ya nació formado y educado. Es tan fácil ser padre de ese hijo. Es responsable, no da problemas, y la relación con él o ella fluye fácilmente. El hijo maestro, en cambio, nos lleva de cabeza. Es el que nos hace madurar, aprender y crecer, el que nos hace leer libros, ir a terapia, cursos y conferencias para encontrar la forma de lidiar con él. Nos hace alzar los ojos al cielo en busca de ayuda y con ello nos acerca a nuestra parte espiritual. Nos acerca a un ser superior, al que cada cual nombra o concibe a su manera. Es difícil ser padre de estos hijos maestros. A veces pensamos que están mal, que hay algo equivocado en ellos, pero créeme, no es así. Yo creo profundamente que nuestras almas, la de los padres y la de los hijos, se atrajeron mutuamente para crecer juntas. Dicho de otro modo, nosotros elegimos a nuestros hijos y ellos nos eligieron a nosotros. Si te suena descabellado, revisa con todo detenimiento lo que ese hijo, maestro, te ha obligado a aprender y a buscar. Las búsquedas siempre conducen a algo bueno. Con los hijos difíciles tenemos la mejor oportunidad de aprender. Entre muchas otras cosas, el amor incondicional. No significa que los demás hijos no nos ayuden a aprender y a crecer. Ellos lo hacen de diferente manera, por otros caminos. Tampoco significa necesariamente que el hijo oasis será el más sano, exitoso y feliz, y que el hijo maestro será el enfermo, fracasado e inadaptado. Te sorprenderá saber que, con frecuencia, el hijo difícil es el más sano de la familia.